Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en français avec Carloucha Papillon. Cette semaine, on va voir la négation simple, comment former une phrase négative. D'abord, on va voir le macaron de la negación. Y para que sea más fácil de entender, vamos a poner de ejemplo un macarrón, el dulce típico de Francia. Y a diferencia del español, la negación se compone de dos partes, el ne y el pas. Y vamos a ver la estructura de la frase. En primer lugar, vamos a encontrar el pronombre personal que es je. La primera etapa del macarrón va a ser ne. En el relleno se va a encontrar el verbo al infinitivo sería el verbo manger, que significa comer, y aquí conjugado lo tenemos mange. Y la segunda etapa del macarrón va a ser pas. Y finalmente el complemento, que sería de macaron. Y la frase quedaría je ne mange pas de macaron. Je ne mange pas de macaron. Y bueno, es importante conocer una pequeña regla que vamos a utilizar con los artículos definidos y los partitivos, les articles indéfinis et partitifs, un, une, des, du, de la, se transforma en de. Lo vamos a ver a profundidad más adelante. La siguiente regla importante es que si el verbo comienza con vocal, como es el caso del verbo avoir, tenemos que hacer una elisión porque no puede haber un choque de vocales. Para ello vamos a eliminar la E de ne y la vamos a sustituir por un apóstrofe. Y vamos a juntar la negación con el verbo. Nuestra frase quedaría je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Es importante no olvidar este detalle, ya que si no sería un error ortográfico. Maintenant, on va examiner quelques exemples. Vamos a ver la diferencia entre lo escrito y el oral. El registro al oral va a ser informal, porque en la vida cotidiana nos expresamos de esa manera. Y el primer ejemplo va a ser à l'écrit. Je ne suis pas mexicain, je suis français. Aquí la negación tiene que ir completa con las dos partes de la negación. Al oral, la negación puede ser informal, es decir, podemos omitir el ne. Je suis pas mexicain, je suis français. Aquí en el registro al oral, realmente ya los francófonos hacen muchas contracciones al hablar. Por ejemplo, aquí no dicen je suis, sino omiten la E, juntan como si formaran una elisión, juntan la J con el verbo je suis. En lugar de pronunciar je suis, únicamente hacen la pronunciación de la letra J, je suis. Je suis pas mexicain, je suis français. Es por eso que suenan muy fluidos. Entonces, de esa manera podemos ir identificando cómo lo hablan en un registro de la vida cotidiana, que es informal. Alors, on va connaître comment utiliser la négation avec les articles définis et indéfinis. Et on va commencer avec les articles définis. Premièrement, c'est très important d'identifier quels sont les articles définis. Y bueno, vamos a identificar cuáles son los artículos definidos. Los artículos definidos en español son el, la, los, las. En el caso del francés, le es para el masculino, la para el femenino, y el apóstrofe, que no existe en español, solamente lo vamos a utilizar en francés, es cuando las palabras empiezan con vocal o H. Y finalmente, le para el plural, sin importar el género, si es masculino o femenino, para los plurales en general vamos a utilizar le. Es importante también marcar la diferencia entre el singular y el plural. Le fermé, le ouvert. Exemple, il ouvre la porte. En negativo, il n'ouvre pas la porte. Entonces, aquí vamos a utilizar los artículos definidos tanto en la frase afirmativa como negativa, los vamos a utilizar de la misma manera, no va a haber ningún cambio. Pero con les articles indéfinis, ahí sí que va a haber un cambio y ahorita lo vamos a ver. Los artículos indefinidos en español son uno, una, unos, unas. Et en français, ce sont un pour le masculin, une pour le féminin et des pour le masculin et le féminin. Va a ser lo mismo, sin importar el género, si es masculino o femenino. Vamos a ver primero la frase afirmativa y la onction. Pero en la frase negativa vamos a cambiar el artículo indefinido por de. Il n'a pas de chien. Aquí la pronunciación de va a ser cerrada la I. Il n'a pas de chien.
sauf avec le verbe être. Exemple, c'est un jeu amusant. Ce n'est pas un jeu amusant. Es decir, ese cambio lo vamos a realizar con todos los verbos, no importa qué verbo, pero a excepción el verbo être. Solamente es el único verbo en el cual podemos transformar la frase afirmativa en negativa utilizando el artículo indefinido. Y bueno, vamos a pasar con les articles partitifs. Les articles partitifs es un tema que vamos a ver más adelante a profundidad porque es importante ver la equivalencia entre el francés y el español porque en español no existe. Entonces aquí es una parte bien importante del francés y los artículos partitivos, en resumen, rapidísimo, los vamos a utilizar con la comida y con instrumentos musicales. Entonces, pero los vamos a ver más a profundidad, ¿ok? Entonces aquí vamos a utilizar para el masculino de, para el femenino de la, y para cuando empiece con vocal de el apóstrofe. En el caso del plural, vamos a utilizar como en el artículo indefinido de. Ejemplo, il a de l'argent. En este caso, como dinero, él tiene dinero. Dinero es un... también vamos a utilizar los partitivos con algunas cosas, por ejemplo, como argent, o por ejemplo con emociones, sentimientos. Vamos a utilizar un artículo partitivo. Dinero es masculino, entonces vamos a utilizar de el apóstrofe. Y cuando vamos a cambiar la frase negativa, pues vamos a utilizar de, pero como empieza con vocal, pues vamos a utilizar de apóstrofe. Il n'a pas d'argent. Y va a pasar lo mismo, sauf avec le verbe être, c'est de la musique, ce n'est pas de la musique. Vamos a cambiar el de la, parce que musique c'est féminin, et on va changer par de. C'est de la musique, ce n'est pas de la musique. Pero vamos a ver a profundidad más adelante cuáles son los usos, porque tienen diferentes usos los artículos partitivos. Entonces, hasta aquí vimos ese pequeño cambio que es bien importante no olvidar. De afirmativa a negativa vamos a cambiar por de, o si empieza con vocal OH por de apóstrofe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez progresser en français, os aurez-vous de regarder chaque leçon de cette chaîne. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y comparte. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si tienes dudas, escríbelas en la caja de comentarios o si quieres aprender francés a profundidad, te dejo en la caja de descripción toda la información. Et je vous dis à bientôt. J'espère demain peut-être, car demain c'est Noël. As-tu reçu ma dernière lettre?